estamos haciendo? Estamos haciendo una de las colas más importantes. A ver, estamos ahora haciendo la cola aquí y hemos venido en un momento que es bastante difícil aquí porque no hay esto, no hay lo otro y mira, estamos en cola. Vamos a ver después, al final les vamos a mostrar si estamos aprobados o no estamos aprobados, así que esperen al final del video. Ya. Y ya llamaron la letra A, pero ya antes que eso llamaron la M, la L, bueno, no es por orden alfabético. La A está primero que todo. Déjame verlo, veo. Ay, no veo el dial. Estaba acá en la cola. Vamos a echar un vistazo aquí. Miren cuántas personas esperando para hacer trámites aquí en el consulado. Dale que te falta poco. Mira, aquí estamos. Mira, me con el Madre mía, no está recogiendo. Dime. ¿Aprobada? Ta, 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 ta. Mi vida en Cuba es una lucha diaria por sobrevivir. ¿Sabes qué se siente vivir en oscuridad? Lo que se siente querer y no poder. Vivir con la necesidad de alcanzar algo que está muy lejos y luchar sin descanso, porque hay una familia que mantiene. Lo que es amar cada espacio de tu casa, porque fue hecho con sacrificio y con sudor, porque sabe que cuando puedas alcanzar tu sueño, una parte de ti se va a quedar aquí. La primera despedida aquí de Cuba con una amiga, amiga y colega. El almuercito está listo. ¿El aicino que le gusta a ti? No, seguramente que no. Rico, está bastante rico. Una comida auténtica cubana deliciosa y mi gente, como se agradece una despedida así entre amigos, llevarse este recuerdo no tiene precio, la verdad. Recuerdo este día de fiesta que estábamos divirtiéndonos como nunca y empiezan a suspender los vuelos. Ya incluso teníamos el vuelo para días después y la decisión fue unánime. Hay que adelantar el vuelo porque si lo suspenden todo, entonces vamos a pasar más tiempo aquí. Claro, no era momento después de tanto disfrute de pensar en eso, pero sí había que tenerlo en cuenta. ¿Qué estás haciendo ahí, mi amor? Esto es lo bueno de cadera, quesito gouda, el último que queda, y tomatico. Y por aquí tengo, mira, galletitas con mayonesa, que si quieres, pues ir llevándolas para allá. Ay, qué rico. A lo contrario. Este bonito está bonito. ¿Qué va? Nosotros no nos podíamos ir sin despedirnos de la familia y por supuesto de la comida de Papucho, que esto es un chef. Es nuestra última noche en Cienfuegos, aquí despidiéndonos del hombre que jamás nos dejó sin yogur. Caballero, increíble. Lo que se siente saber que esta será nuestra última noche de apagón. Caballero, vamos por un nuevo futuro. Y también llegó el momento de despedirnos de nuestro medio de transporte. La verdad que da bastante tristeza porque han sido muchos años, casi 4 años, que las hemos usado y jamás nos han dejado botados. La verdad que son muchos sentimientos encontrados porque aquí han estado los niños desde pequeñitos, desde bebé. Y bueno, ya Valeria tiene 3 años y medio y Luca 2 años. Y aquí estamos en la cena de despedida. La tercera cena. La tercera, no, la cuarta, como la cuarta. La cocinera, chef, el ayudante. Y papi, el comensal, sí. Y la que está hablando, que come. Está rico, ¿no? Costillita, buen provecho. El catador. Bueno, buen provecho. Y por aquí estamos con el equipaje. Aquí llevo la ropita de los niños para vestirlos bien bonitos ya cuando esté en el avión. Por acá nuestras otras cositas. Las mochilitas de Lucas y Valeria. Y los abrigos. Por la salud, la prosperidad, la felicidad, el éxito. Porque sea un buen viaje. Que nos llevemos bien. Y por un futuro. Francesita, me la deja. No sabía que tú me ibas a dejar aquí. No, pero sí. A ver, subiendo. Deja esto adelante igual que lo de arriba. El bicho.
Adiós Cuba. Dos palabras que pesan, que duelen, que marcan un antes y un después en nuestras vidas. Hoy nos despedimos de nuestra tierra, de los amigos que se vuelven familia, de los abrazos que dejamos pendientes y de cada rincón que nos vio crecer, luchar y soñar. Dejamos atrás lo conocido para lanzarnos a lo desconocido. Nos toca empezar de cero en un país nuevo, con costumbres nuevas, con retos que todavía no imaginamos, pero también con la esperanza de construir una vida mejor con nuestra familia. No es fácil cerrar un capítulo tan grande, pero lo hacemos con el corazón lleno de gratitud y la mirada puesta en el futuro. Porque emigrar no es huir, es apostar por un mañana distinto. Es creer que merecemos oportunidades, seguridad y un camino donde nuestros hijos puedan crecer libres y felices. Este video es nuestra despedida, pero también nuestro renacer. Gracias por acompañarnos en esta travesía que apenas comienza. Lo que viene será duro, será nuevo, será hermoso y queremos vivirlo junto a ustedes. De Cuba para el mundo, siempre juntos. Viajar juntos, mamá, papá y nuestros 2 niños. Esa es la mayor fuerza que tenemos. Ellos merecen un futuro donde puedan estudiar sin miedo a apagones, donde no tengan que quemar etapas de la vida para sobrevivir, donde puedan ser simplemente niños. Por ellos damos este paso gigante, por ellos dejamos atrás lo poco que teníamos para buscar lo mucho que merecen. Porque aunque el camino nuevo sea desconocido, papá y mamá siempre lucharán por el bienestar, sin descanso, sin excusa y sin rendirse. También duele mucho saber que no pudimos despedirnos de todos. La vida, la distancia, los imprevistos y una realidad que todos conocemos. Un país donde el transporte no funciona, donde la mala gestión del gobierno hace imposible garantizar el bienestar social, donde cada día se vuelve más difícil vivir con dignidad. Cuba está pasando por uno de sus momentos más duros y aún así lo llevamos en el alma. Nos vemos con el corazón apretado, pero con una esperanza encendida. Nos vamos porque creemos en un mañana distinto. Nos vamos porque nuestros hijos merecen luz, estabilidad, oportunidades reales. Este no es el final, es el comienzo de una nueva vida, desde cero, juntos como siempre. Y aunque digamos adiós Cuba, nunca diremos adiós a los que somos. Escribir estas palabras me llenaba de recuerdos, de nostalgia, se me hacía un nudo en la garganta, deseos de llorar, porque sabía que este momento iba a llegar, pero nunca imaginé que fuera en una situación tan difícil que no me permitía ir a despedirme de muchos seres queridos. Salir de Cuba no es solo un viaje físico, es un desgarro emocional, una apuesta arriesgada y un acto de amor profundo. Para el cubano de a pie, ese que no tiene privilegios ni contacto, emigrar significa varias cosas a la vez, todas intensas y contradictorias. Para un cubano común, emigrar para ayudar a su familia es un sacrificio silencioso para muchos. Irse no es un sueño personal, sino una responsabilidad. Es dejar atrás a los padres, los abuelos, los hermanos, sabiendo que cada paso fuera de Cuba es también por ellos. Una mezcla de culpa y de esperanza. El cubano que se carga con 2 emociones que conviven es la culpa de no estar para lo suyo y la esperanza de poder sostenerlo desde lejos. Es una batalla interna que casi nadie ve, pero que todos saben. También tenemos la presión de resolver. Salir implica asumir que ahora eres el que manda la remesa, el que compra las medicinas, el que paga el internet, el que sostiene a los que quedaron. Esa responsabilidad pesa, pero también impulsa. Existe la nostalgia que nunca se apaga. El cubano emigrante vive con una herida abierta. La comida que no sabe igual, la música que ahora duele, las fechas importantes que se pasan por una videollamada, la sensación de que allá quedó una parte de uno mismo. La esperanza de un futuro que en Cuba no existe. Para el cubano de a pie, emigrar es buscar seguridad, libertad, oportunidades reales, un futuro para sus hijos. No es ambición, es supervivencia. Un acto de amor hacia la familia. Al final, irse es una forma de decir: no puedo cambiar Cuba,
pero puedo cambiar tu vida desde afuera. Para el cubano de a pie, emigrar es dolor, sacrificio, nostalgia, responsabilidad y amor. Es dejarlo todo para poder darlo todo. Irse de Cuba no es solo hacer la maleta, es dejar recuerdos que duelen, amistades que marcaron la vida, el vecino que siempre te decía, Cere que hola, todo está bien, las fiestas llenas de vibra, música, cariño. Es dejar un pedazo de uno mismo en cada esquina. El cubano que se va carga con una mezcla de nostalgia, esperanza y miedo. Nostalgia por lo que queda atrás, esperanza por lo que puede construir, miedo a empezar de cero un mundo desconocido. Pero aún así se va, porque sabe que en el destino nuevo hay oportunidades que en su tierra no existen, porque queremos ayudar a nuestras familias a crecer, a avanzar, y también queremos demostrar que los sueños también son para los que vienen de a pie. Familia, en este video hay un pedazo de nuestra historia, una historia de despedida, de amor, por los que dejamos y la valentía por lo que buscamos. Si tú también has vivido este camino, aquí vas a sentirte acompañado. Si te gusta este video, regálanos un like, suscríbete al canal, comparte para que lleguen más personas y déjanos tu comentario. Quisiera que me pusieran en los comentarios qué se siente llegar al aeropuerto José Martí para despedirte de tu tierra. Yo le voy a dar mi humilde opinión. Llegar aquí es como sentir que el alma se te parte en dos. Por un lado, sabes que estás dejando tu tierra, las calles que te vieron crecer, los olores, la música, la gente que te saluda sin conocerte, los recuerdos que te hicieron quien eres. Por el otro, entiende que esa misma puerta por la que entras es la que te llevará a un futuro distinto, lleno de oportunidades que en Cuba no existen. Es caminar con un nudo en la garganta mientras miras por última vez el cielo de tu país. Es escuchar tu nombre en la cola y sentir que cada paso te aleja de tu historia, pero te acerca a tu destino. Es despedirte sin querer, pero avanzar porque sabes que tu familia, tus hijos, tus sueños necesitan este salto. Aquí se mezclan lágrimas, miedos, esperanza, valentía. Ahí descubres que emigrar no es abandonar, es amar tanto tu tierra que decides luchar por un futuro mejor. Familia, aunque sea, hacer este video es como sentir que el alma se te oprime, pero al mismo tiempo estás feliz. En este momento ya estamos en un destino. Próximamente se lo vamos a estar mostrando a todos aquí en el canal. Para todos, muchas gracias por habernos acompañado en esta trayectoria. Pero sigue con nosotros, que el video no termina. Vamos bien, vamos. De lado. Todavía hay que esperar un poquito. Él está preocupadísimo porque el avión no sale. ¿Qué le pasa al avión, Lucas? ¿No salen? ¿Tú quieres ver las nubes? ¿Tú quieres ver las nubes? ¿Sí? ¿Quieres ver las nubes? ¿No? ¿Y tú, Valeria, quieres ver las nubes? ¿Sí? ¿Quieres que huele el avión? ¿Sí? No, espérate que el avión va a salir. Espérate, no, el avión no sale. Familia, en el vuelo no tuvimos inconveniente. El avión salió justo a su hora y sabíamos que tenía una escala para reportar en República Dominicana. Sí nos sorprendió cuando íbamos llegando ver un cielo tan alumbrado, todo aquel ambiente que dejamos de ver en Cuba hace mucho tiempo, y eso nos llamó la atención. Ahí estuvimos aproximadamente una hora. Luego de ahí
partimos hacia el destino que nos acogió por 4 horas. Fue un viaje totalmente espectacular. Sí, largo, fue un viaje que cansa. La alimentación estuvo bien, pero los niños durmieron, estuvieron felices y llegamos al destino final. ¡Luki! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Mi amor bello! ¡Mira, Luki! ¡Ay, mi amor! ¡Dios mío! ¡Ay, mi madre! ¡Niña! Ya, un pedacito por aquí, un pedacito por allá. Dime, Gretel. Feliz. Más feliz imposible. Mira los abuelos cómo están, llenos de globos y de emoción. Historia para contar. Qué rico. Así mismo. Mi gente, con toda la familia. Miren, con Luki, vale, Gretel, Oli, todo. ¡Ay, la pelota! ¡Y los conejitos! Un conejo, uno rosa y uno verde. ¿Y qué fue lo que tú me dijiste? Míralo ahí, lo tiene Luki, ¿eh? ¡Qué rico! Dale, papi, baja, ven, yo te ayudo. Ven. Te ayudo. Ah, la pelota de fútbol. Sí, mi amor. Esa es de ella y la pelota tuya. Y mira el conejito, que estamos en Pascua. En verde, dale las manitos. Coge el Luki, ábrelo. Mira. ¿Abre el tuyo, papi? Abre el tuyo, ábrelo. Ábrelo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Ábrelo. A ver, tú lo abres. Yo lo abro. Mira. Mira, María lo abrió. ¡Ay! ¡Mira! ¡Ay, papi! ¡A comer! ¡Ay! ¡Conejito! Mira. Trencito. Me dijiste de un panda. Te puso a correr. Me pusiste a correr, no, mañana. El trencito lo montaste cuando llegaste. Trencito, lo montaste, cómete eso. Qué rico está. ¿Está rico, Titi? Mi amor. Bueno, los dejo en su habitación, pónganse cómodos, vamos a preparar comidita. Que todo está por aquí, mi gente, feliz, contenta, más lo siguiente. Es así, familia, estoy feliz. Ahí está Gretel, te sabes, grabando. Van a ver videos por el canal La Familia Odiel y Gretel. Y también lo van a ver videos por el canal de Odiel y Gretel. Tienen que saber que ellos estaban comiendo chocolate, pero yo también voy a probar. ¡Corre! ¡Lucas! ¡Corre! ¡Que tu papá está comiendo chocolate! ¡Corre! ¡Corre! ¡Mira! Comiendo chocolate. ¿Comiendo chocolate, papi? Oye, no te comen chocolate. Ah, está bien, papi, no me lo como. Pruébate esto, a ver si ¿Cómo comes. me sale si tú lo vas a comer ahora? Mira, déjalo, chica. Rica, papi. Cómetela. Mira, Valeria, ya la mano. Adelante vienen muchos retos, pero la mayor felicidad es que nuestros hijos pueden disfrutar de esto. Mi familia, hasta aquí el video de hoy. Espero que haya sido de su completo agrado. Nosotros estamos súper emocionados. Sabemos que va a haber muchas transformaciones, muchos cambios y los vamos a mantener informados. Si queremos recomendarles que nos sigan en nuestra red social nueva, porque acuérdense que aquí somos guajiros en Alemania. Y como siempre les digo, Y le comento, nos vemos en en la próxima en este destino. Chao.